Bienvenidos, amigos y amigas, a este espacio formativo. Soy Moisés Daniel Pérez Díaz, presbítero secular de la Iglesia Particular en León, Nicaragua. Estamos abordando a lo largo de estos videos la temática del Concilio Ecuménico Vaticano II, o mejor conocido simplemente como Vaticano II. Hoy vamos a hablar de los documentos. Como saben, el concilio abarca un periodo que va del año 1962 a 1965. A lo largo de esos años se producen 16 documentos, pero no todos los documentos conciliares tienen el mismo rango ni la misma importancia. Los 16 documentos conciliares están agrupados de la siguiente manera. Hay 4 constituciones, que son como los grandes pilares de la reflexión conciliar, las 4 grandes constituciones. Hay 9 decretos y 3 declaraciones. Esta es como la nomenclatura, pues, de los documentos conciliares. De esta forma, los documentos del Concilio Vaticano II responden a diversos tipos de enseñanza y tienen distintos grados de autoridad. Vamos a decir una palabra sobre las constituciones. Decimos que el concilio tiene 4 constituciones, que son la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que se conoce como Sacrosanctum Concilium. ¿De dónde sacan estos nombres los documentos eclesiales? Como saben ustedes, la lengua propia de la Iglesia es el latín y todos los documentos oficiales pues están en latín. Entonces, las 2 primeras palabras con las que comienza el documento en latín suelen ser las que se usan para nombrar el documento. Entonces, de allí estos nombres. Entonces, la Constitución Sacrosanctum Concilium es la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia. La Constitución Dei Verbum sobre la Divina Revelación, o sea, sobre la manera en cómo Dios se revela. La Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, sobre el misterio de la Iglesia. Y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Entonces, estas 4 constituciones, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, constituyen como los pilares, como la gran columna vertebral, pues, de la reflexión conciliar. Pero junto con las 4 constituciones hay, decíamos, también otros documentos, y están los que se conocen como los decretos. Los decretos son documentos que especifican una temática concreta. Entonces, ¿cuáles son los decretos del concilio? El decreto Ad Gentes, que trata sobre la actividad misionera de la Iglesia. Es un documento muy importante para el tema de la misión. El decreto Presbyterorum Ordinis, sobre la vida y el ministerio de los presbíteros. Es como la carta magna, digamos así, de la identidad de nosotros los presbíteros. El decreto Perfecte Caritatis, sobre la renovación de la vida consagrada. Es muy interesante porque este documento sienta las bases de la comprensión actual de la vida consagrada en la Iglesia. El decreto Intermirifica, sobre medios de comunicación social. Es la primera vez que la Iglesia hace una reflexión sobre los medios de comunicación, y ya ven lo importantes que son para la vida de la Iglesia, ¿no? El decreto Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos. El decreto Optatam Tosius, sobre la formación presbiteral. El decreto Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los seglares. El decreto Orientalium Ecclesiarum, que es sobre las iglesias orientales. Y el decreto Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. Son los 9 decretos conciliares. Y junto con las
4 constituciones y los 9 decretos de los que hemos hablado, están lo que se llaman las declaraciones. ¿Cuál es, digamos, el tema de las declaraciones? Son documentos de una importancia singular porque en las declaraciones se ve con más claridad la evolución del magisterio eclesial dentro de la continuidad de la fe. ¿Cuáles son las 3 declaraciones del Concilio Vaticano II? La declaración Nostra Aetate sobre religiones no cristianas. Es un planteamiento interesante porque es la primera vez que la Iglesia reflexiona sobre el tema religioso más allá del cristianismo. La declaración Dignitates Humanae sobre libertad religiosa. Este documento hoy quizá no dimensionamos lo importante que es y que fue, porque nos abre a una nueva perspectiva sobre el tema de la religión y sobre el tema del derecho que tiene todo ser humano a creer y a que se le respete su fe, independientemente de cuál sea. Y el decreto, o la declaración más bien, Gravissimum Educationis, sobre la educación católica. De esta manera, el elenco de estos 16 documentos conciliares constituye como el meollo, digamos así, de estos nuevos planteamientos que la Iglesia ofrece para poder comprender su misión, su identidad y su tarea en relación con el mundo. Es importante conocerlos, no basta simplemente tener, digamos, una comprensión vaga, sino que es importante saber de qué van y conocer sobre todo el espíritu con el que estos textos fueron redactados. Soy Moisés Daniel Pérez Díaz, quiero agradecerles su amable atención y los invito, amigos y amigas, a un próximo encuentro, a un futuro encuentro, para seguir reflexionando sobre este acontecimiento como es el Concilio Vaticano II. Bendiciones.